Bien, buenas noches a todos. Vamos a compartir un tiempo, una reflexión que ojalá sea para edificación de cada uno de nosotros. Ojalá que sea de edificación para ustedes, como también lo fue para mí, a medida que iba armando este, este mensaje para por fin poderlo grabar. Una palabra que estaba dando vueltas hace ya un tiempo es la palabra voluntad. ¿Mm? Y es esta palabra que vive o que existe en cada uno de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Esta, esta capacidad de poder decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Es esto que muchas veces le llamamos también fuerza de voluntad, es capacidad para dirigir y controlar las acciones propias. Y es realmente maravilloso pensar en esto, ¿no? En la voluntad del ser humano. ¿Por qué digo la voluntad del ser humano? Porque cuando Dios creó al hombre, si bien, como dice allí en Génesis capítulo 1, versículo 26, lo creó a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero lo ha hecho con una voluntad independiente a la voluntad de Dios. Y así como está la voluntad soberana, la voluntad que es por sobre todas las cosas, que es la voluntad de Dios, cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos nuestra propia voluntad. Esta capacidad, como decía recién, de poder tomar nuestras propias decisiones de acuerdo a lo que querramos hacer o de acuerdo a lo que nos parezca bien que hay que hacer. Automáticamente podemos pensar en un término que usamos a menudo, que es el libre albedrío. Esta palabra albedrío, ¿verdad? Que es con lo que Dios nos ha dotado, eso que mencionaba recién, la capacidad de poder tomar nosotros nuestras propias decisiones, de poder elegir en nuestra vida. ¿Mm? Esta palabra albedrío, si bien la busqué hace muchos años, pero está bueno refrescar el concepto para que podamos tener bien en claro qué es lo que vamos a considerar esta noche. La palabra albedrío viene de la deformación vulgar del vocablo arbitrium, a su vez arbiter, que significa juez. Que cada uno de nosotros somos jueces y que podemos, permítanme la expresión, juzgar que si lo que estamos haciendo o la decisión que estamos tomando está bien o está mal, nos conviene o no nos conviene. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la libertad de considerar que nuestras decisiones, si nuestras decisiones están bien o están mal, de tomar decisiones con libertad. El libre albedrío entonces es poder elegir y tomar nuestras propias decisiones. Fíjense allí en el libro de Josué, en el capítulo 24, yo busco con ustedes, Josué capítulo 24 en el versículo 15. Aquí es el último discurso de Josué, ¿verdad? Antes de su muerte. Dice, si mal os parece servir a Jehová, en el versículo 15 del capítulo 14, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Bueno, y después, bueno, les invito a que terminen de leer el libro que es realmente maravilloso, ¿no? Eh, pero ahí Josué, frente al pueblo, dio a conocer su decisión, dio a conocer su voluntad. Y él eligió servir a Jehová, como bien lo dice aquí. Entonces después el pueblo, ante ante esto que Josué le estaba proponiendo,
de seguir y de servir a Jehová, el pueblo acepta y también elige servir a Jehová. Nosotros tenemos esta capacidad de poder servir y poder seguir a Jehová, ¿sí? Pero también tenemos la otra opción de no hacerlo. Por eso es que digo que cuando pensamos en esta capacidad de poder cada uno de nosotros elegir, es algo tan maravilloso porque Dios pudiendo guiarnos a servirle, a hacer las cosas bien, no. Él nos deja que nosotros tomemos la decisión. Y siempre la decisión más acertada va a ser esta, la de servir a Dios, la de seguir a nuestro Creador. Y qué hermoso es esto, le estaba leyendo aquí este capítulo completo, ¿verdad? Josué despidiéndose y es realmente maravilloso, pasando la posta, pero dejando unas buenas bases para el pueblo, que es aquel que quien fue líder del pueblo de Israel, servía y seguía al único y verdadero Dios. Que esta sea una decisión que tomemos a diario en nuestra vida. Dios nos dio la facultad a cada uno de nosotros de obrar y de actuar según cada uno de nosotros lo desee. Independientemente de si nuestras decisiones son buenas o malas. Pero Dios nos ha dado esta capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones. Recién mencionaba el pasaje de Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿verdad? De que Dios creó al hombre conforme a su imagen, a su semejanza, y realmente podemos sentirnos privilegiados porque a diferencia del resto de la creación o a diferencia de los animales, nosotros tenemos esto con lo que Dios nos dotó este libre albedrío, ¿verdad? Esta voluntad propia de cada ser humano de poder tomar nuestras propias decisiones. Los animales se manejan, se guían, viven por instinto. Nosotros no. Nosotros elegimos día a día qué decisiones tomar. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos tomando decisiones. Decidimos nuestra propia vida. Y, y me llama mucho la atención cuando dice a nuestra semejanza. Y vamos a pensar en qué me asemejo a Dios como criatura suya. ¿En qué me asemejo? Primeramente como criatura suya. ¿En qué me asemejo a Dios? Y tengo dos puntos que son importantes que tengamos en cuenta. En primer lugar, ¿en qué somos semejante a Dios? En que podemos reflejar cualidades divinas, como por ejemplo el amor y la justicia. Todo ser humano está dotado con esta capacidad de poder reflejar estas cualidades, el amor y la justicia, que son esenciales en Dios, ¿verdad? En esencia Dios es amor, es un Dios de justicia, y son cualidades que nosotros podemos reflejar. Por eso dice que somos semejantes, no iguales a Dios, no iguales a Dios, somos semejantes. ¿Sí? Podemos reflejar estas cualidades divinas, pero muchas veces no lo vamos a hacer de una manera perfecta como lo hizo Dios. O sea, podemos hacerlo, sí, pero vamos a fallar en un montón de situaciones. ¿Sí? Vamos a hacer cosas que por ahí no se condicen con el amor que decimos tener. Y es normal, porque en nuestra naturaleza, ¿verdad? Podemos también, es más, de hecho, podemos tomar decisiones erradas. De hecho, lo hacemos a diario también. Y la justicia. Tenemos noción de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es justo, de lo que no. Sin embargo, el ser humano, como dice la palabra de Dios, es de continuo al mal. Sus pensamientos, su obrar, sus deseos, es de continuo al mal. Entonces, en primer lugar,
nos asemejamos o somos semejantes a Dios en esto, en que podemos reflejar estas cualidades divinas. Por ejemplo, el amor, la justicia, que son parte de la persona de Dios, que forman parte de la esencia de Dios. Y en segundo lugar, que al igual que Dios, tenemos libre albedrío. Tenemos una voluntad que es independiente a la voluntad de Dios. Dios no nos manipula, Dios no es un dictador que se impone y nos obliga a cumplir y a ser obedientes a lo que Él nos enseña, a su palabra. No, Dios nos ha dotado de esta capacidad de que cada uno de nosotros podamos tomar nuestras decisiones. Por eso es que, si bien la forma en la que están escritas muchas invitaciones a la palabra de Dios suenan de modo imperativo, eh, como por ejemplo, a ver, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, que si bien está en un modo imperativo, porque dice, venid a mí, pero Dios no nos obliga. Venid a mí. Ahora bien, la decisión de ir a Él, de seguirle, la tomamos nosotros. Dios nos presenta allí la oportunidad. Y el clásico, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Sí? Entonces eso depende plenamente de nosotros. En buena medida, nuestro futuro depende de nosotros mismos. Sí, como lo escuchaste, en buena medida nuestro futuro depende de nosotros mismos. Dios nos invita a escoger la vida. Fíjense lo que dice allí en Deuteronomio capítulo 30. Vamos a volver un poquito, estábamos en Josué, volvemos un poquito a Deuteronomio capítulo 30. Dice allí en el versículo 19, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. A ver, ahora bien, tomándolo para cada uno de nosotros, Dios nos da a elegir. Dios nos, como decía recién, Dios nos presenta la propuesta y en nosotros está el elegir esto que Dios nos presenta o no. Como dice aquí, Él nos da a elegir la vida o la muerte. Nos da a elegir si la bendición o la maldición. Pero también nos dice cuáles son los beneficios de elegir la primera opción. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él. Dios nos dice, como así también, las consecuencias de elegir la opción 2, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma. Dios nos presenta su propuesta y en nosotros está el escogerlo o no. Nos da a elegir esto, la vida o la muerte. Y no se impone. Y no se impone. Dios no es un Dios dictador. Y esta invitación que Dios nos hace a escoger la vida no tendría sentido, carecería totalmente de sentido, y hasta sería cruel si cada uno de nosotros no tuviéramos esa libertad que tenemos para elegir. Presentarnos dos panoramas distintos y opuestos y que no podamos elegir uno sería muy cruel de su parte si no tuviésemos esta libertad para elegir. Y gloria damos a Dios porque Él nos presentó estas dos opciones y muchos, por no decir todos los que estamos hoy aquí en esta plataforma, hemos elegido la vida. Y esta vida que nos ha dado el Señor Jesucristo por su obra en la cruz y por amor a cada uno de nosotros. Es hermoso poder hoy en día mirar hacia atrás y decir, gracias a Dios porque elegí seguirle.
Gracias a Dios porque Él me presentó este plan de salvación y yo elegí seguirle. Yo elegí aceptar la vida. Es hermoso pensar eh, en esta oportunidad que Dios nos ha dado. Y hay una pregunta muy común cuando hablamos de esto que el mundo se hace y que hace muchísimos años yo también supe hacérmela con respecto a esto, a que cada uno de nosotros tenía esta capacidad de tomar nuestras propias decisiones y que superficialmente este pensamiento o esta realidad, llamémoslo así, se opone a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nos preguntamos, o quizás lo que muchos se preguntan en este mundo hoy en día es, ¿no se supone que Dios lo controla todo? Y sí, Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Mm? Las Escrituras nos enseñan que Dios es un Dios todopoderoso, ¿Mm? Que Dios tiene el poder para que todo esté bajo su control. ¿Mm? Fíjense lo que dice allí en Job capítulo 37. ¿Mm? Job capítulo 37, Job allí en el capítulo 37, versículo 23, dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Dice, Él es todopoderoso. Sí, claro, Dios controla todas las cosas, ¿sí? Pero en su amor, en su misericordia, en su justicia, nos ha dotado a nosotros de esta capacidad, de poder nosotros elegir, ¿verdad? Eh, si seguirle a Él, si amarle a Él, si servirle a Él, o bien rechazar esta invitación que Él nos hace. Y ahí en Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, versículo 26, dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y nos habla de la grandeza de este Dios, que a pesar de ser tan grande y de tener todo el universo bajo su control, nosotros tenemos la capacidad de elegir. Dios no nos controla, no nos guía a hacer su voluntad, no nos obliga a ser obedientes a su palabra. Dios nos da digamos, la posibilidad, de elegir su propuesta y de rechazarla. Y nos presenta los beneficios, pero también nos dice las consecuencias de rechazar su propuesta. Dios eh, es un Dios maravilloso que realmente si Él en su voluntad decidiera eh, manejar nuestras mentes, lo podría hacer tranquilamente. Pero Dios no es un Dios dictador. Dios no nos va a obligar nunca a ir en contra de nuestra voluntad. Vamos a... Nos quedamos allí en el mismo libro de Isaías. Eh, Fíjense lo que dice allí en el capítulo 42, versículo 14. Dice, desde el siglo, perdón, he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Ahora bien, Dios no utiliza su poder para controlarlo todo. La palabra de Dios nos indica, nos enseña, por ejemplo, que Dios estuvo contenido de actuar contra los babilonios de la antigüedad
enemigos de su pueblo. Si Dios podría haber, en un montón de oportunidades, podría haber actuado distinto a la forma que actuó en ese momento, pero fíjense aquí, dice que eh, he callado, he guardado silencio, me he detenido, porque Dios dejó que el hombre actuara, dejó que el hombre tomara sus decisiones. Del mismo modo ha decidido tolerar a quienes usan este libre albedrío, esta libertad para tomar sus propias decisiones, para hacer el mal. Pero nos alegra saber que no lo tolerará por siempre. Fíjense allí en el Salmo 37. Salmos 37, versículo 10. Dice, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Va a llegar el momento en que Dios ya no se contenga más y que eh, cada uno de los que Dios creó va a tener que dar cuentas por sus malas decisiones, por sus malas decisiones. Cuando Dios lo decida, todos tendremos que rendir cuentas ante Dios por las decisiones que hemos tomado, por hacer mal uso muchas veces de este libre albedrío, de esta voluntad que tenemos cada uno de nosotros. Y para terminar, me llama mucho la atención porque según el derecho penal, estaba leyendo un artículo en estos días, el libre albedrío sirve de fundamento legal para el castigo de los delincuentes. Esto se justifica porque dice que si un delincuente usa este libre albedrío para hacer el mal, de una forma u otra está aceptando la pena como consecuencia de ese delito que cometió. Entonces, si un individuo usó la libertad para cometer un delito, dice que está automáticamente aceptando la pena, el castigo por ese delito que cometió. Esto, la verdad que lo estaba leyendo ahora en estos días, eh, y es realmente maravilloso pensar en esto, ¿no? En que todos podemos decidir o hacer el bien o hacer el mal. Si hacemos el bien, tenemos los beneficios que vienen de parte de Dios y que Dios nos dice en su palabra, y las promesas de Dios son realmente maravillosas. Pero también tenemos esta otra opción, que es hacer el mal, que es no elegir a Dios, que es no seguirle, que no servirle, eh, satisfacer los deseos de esta carne. Y en este mundo hay mucha gente, muchas almas que se están perdiendo de esta forma por tomar malas decisiones, por tomar estas decisiones que son opuestas a las decisiones o a la propuesta de Dios, de esta propuesta que Dios nos presenta, que es la vida. Muchas almas se están perdiendo. Nosotros, la verdad que realmente no podemos más que darle gracias a Dios por la opción de la vida. Y que muchos de nosotros, los que estamos aquí, por no decir todos, como decía anteriormente, hemos elegido servir a Dios. Y que ojalá que esta decisión que hemos tomado, nos sirva para que cada día de nuestra vida elijamos amarle a Él. Que usemos este libre albedrío que Dios nos ha dado para servirle a Él, para honrarle con nuestras vidas, para que no solamente nuestras palabras, sino nuestro andar diario, nuestra rutina, le alaben y adoren
solamente a Él. Que Dios en esta hora nos bendiga a cada uno de nosotros y, les dejo esta invitación. Amemos a Dios, le adoremos, le alabemos, le sirvamos con nuestra vida. Y, y que cada uno de nosotros podamos considerar que en su voluntad Dios podría haber decidido acabar con la humanidad toda. Sin embargo, Él decidió amarnos, decidió salvarnos y hoy nosotros podemos darle toda la gloria a Él por la obra que se llevó a cabo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, no podemos más que darte gracias por ese amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias porque tú decidiste amarnos, Señor. Usar ese amor que forma parte de tu esencia para salvarnos, para rescatarnos, Señor, y para enviar a tu único Hijo, el Señor Jesucristo, a ocupar nuestro lugar en aquella cruz. Señor, gracias porque Cristo eligió dar su vida allí en la cruz. Gracias porque nos amaste de tal modo, Señor, que sobre Él fueron cargados nuestros pecados, nuestras culpas. Y, Señor, te damos gracias porque Él murió para que nosotros podamos ser justificados ante ti, para que podamos ser redimidos, Señor, y que para que por su sangre preciosa podamos ser limpiados de una vez y para siempre de nuestros pecados. Señor, queremos en esta hora agradecerte por ese amor que tú tienes para con nosotros. Agradecerte porque, Señor, tú nos has dado a elegir la vida y la muerte y hemos elegido la vida, Señor. Hemos elegido la vida porque es la misma vida que tuvo el Señor Jesucristo después de entregar la suya allí en la cruz. Señor, sabemos que no quedó en aquella tumba, sino que resucitó y hoy está vivo, Señor, sentado a tu diestra, coronado de gloria y de honra. Y, Señor, nos gozamos en este tiempo porque sabemos que un día vendrá en las nubes y nos encontraremos con Él, estaremos cara a cara con aquel que decidió entregarse por amor a cada uno de nosotros. Señor, te damos las gracias en esta hora, nos encomendamos en tus manos y lo hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.